Hello, I'm Harley. Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Seplarush, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es el 25 de agosto de 2021. Permíteme comenzar deseándote, Helga, en mi nombre, en el de nuestros espectadores y tus fans, un muy feliz cumpleaños hoy. Estamos en medio de una situación increíble en la que tu liderato ha sido absolutamente crucial para tratar de contrarrestar las tonterías de los medios, las acusaciones y todo lo demás. Hace 10 días que los talibanes entraron a Kabul y ha destruido mucho de lo que se acepta como axiomas del mundo geopolítico. Comencemos con el fracaso de las guerras sin fin. Esto está demostrado de manera bastante concluyente ahora, ¿no es así? Sí, dije de inmediato cuando la decisión fue clara de que las tropas de Estados Unidos y la OTAN se irían, que se trataba de un cambio, tal vez no tan significativo como la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, pero de ese tipo, que todo un sistema está llegando a su fin, a saber, el derecho a proteger, las intervenciones humanitarias, las guerras interminables de los últimos 20 años, porque esta política claramente ha fracasado por completo. Y mientras que los estruendos del terremoto aún se escucharán en los medios de comunicación y todas las declaraciones de los políticos, lo que se sabe ahora no es solo que la guerra de Irak se basó en mentiras, eso se ha discutido en este programa muchas veces, sino que también la política de Afganistán fue un fracaso. De hecho, publicamos un informe en 2010 sobre eso y luego se publicaron los documentos de Afganistán en 2019 y ahora es público. Nadie puede pasar por alto la evidencia de que esto fue un fraude todo el tiempo. Gastaron 2 billones. ¿En qué? Básicamente en tratos sucios con los militantes guerrilleros, no para construir una nación, no para la construcción de la infraestructura o en el desarrollo económico de algo de lo que valga la pena hablar. Y ahora los talibanes pudieron derrotar al ejército de Afganistán. ¿Por qué? Porque no creyeron en el orden que les prometieron. Y resulta que el ejército afgano estaba mal pagado, algunos de ellos tenían hambre, por lo que no tenían ninguna motivación. Y la importancia de esto es que este es un gran fracaso del sistema neoliberal. Y creo que todo el mundo lo está reconociendo. Hay toneladas de artículos en todas partes, en los medios occidentales, lamentándose. Pero si comparamos la actitud adoptada en los principales medios occidentales y la mayoría de los políticos, y la comparamos con la actitud muy diferente de los vecinos, principalmente Pakistán, las repúblicas de Asia Central, Irán, Rusia, China, tienen una actitud completamente diferente. Concretamente, dicen que lo más importante ahora es estabilizar la situación, entonces deberíamos discutir esto, porque creo que la diferencia es lo que llama la atención y dice quién es quién en este escenario. Para empezar con eso, retomemos lo que sucedió con la reunión del Grupo de los 7, donde los británicos en particular se esforzaron para cambiar los términos de lo que Biden había dicho acerca de salirse para el 31 de agosto. Y Biden lo rechazó y los británicos no han dejado de rechinar los dientes y quejarse de eso. Bueno, en primer lugar, encuentro digno de mención que Biden dijo, creo que en respuesta a algunos reporteros, que los talibanes ahora se enfrentan a la tarea de cuidar el bienestar del pueblo afgano. Y eso es algo que durante cientos de años nadie ha intentado. Pensé que ese comentario era extremadamente revelador.
Es cierto, los talibanes se enfrentan al hecho de que la única forma en que pueden mantener el poder es resolver el que el pueblo padece hambre. 1 de cada 3 afganos pasa hambre todos los días, padece inseguridad alimentaria. Hay un sistema de salud muy deficiente en medio de una pandemia, por lo que los talibanes deben hacer algo para estabilizar la situación, lo cual reconocen, como dije, los vecinos. Y Biden habló de eso. Pensé que era importante porque la OTAN obviamente no lo consideró, porque después de 20 años dejan el país en una condición terrible y empobrecida. Así que los británicos naturalmente están completamente iracundos debido a que querían alargar la situación. Boris Johnson convocó al Grupo de los 7 en su capacidad. Creo que Gran Bretaña es presidente del Grupo de los 7 en este momento, por lo que se convocó a la reunión y no logró convencer a Biden de prolongar la fecha más allá del 31 de agosto, que los talibanes ya habían rechazado. Consideran a la OTAN como una fuerza de ocupación y quieren detener eso. Y no juzgo lo que representan los talibanes, pero consideran a la OTAN como una fuerza de ocupación, consideran su guerra como una guerra de independencia, rechazando la ocupación extranjera y por tanto no prolongaron el plazo. Eso está causando mucho nerviosismo. Tony Blair, el arquitecto o probablemente uno de los arquitectos de esta política de guerra intervencionista nefasta, recuerden su infame discurso en Chicago en 1999, donde básicamente dijo que el orden de la paz de Westfalia había terminado, que tenemos que proteger la democracia y los derechos humanos, y ese fue el principio de la base teórica del derecho a invadir a otro país, crear estragos, millones de muertes y luego dejarlos en condiciones vergonzosas. Entonces, este tipo denigró la idea de poner fin a las guerras sin fin como una política imbécil, atacando a Biden. Eso es muy revelador. Y hay un gran revuelo, puesto que supuestamente se destruyó la relación especial entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Se acabó, dicen. Lord Kim Darroch, el ex embajador británico en Washington, dijo que este es el fin de la Gran Bretaña global. Él fue quien dijo que debíamos inundar el entorno alrededor de Trump para asegurarnos de que su entorno estuviera completamente controlado. Y luego tuvo que irse a principios de 2019. Hay otros en Gran Bretaña absolutamente fuera de sí, como cierto coronel Richard Kemp se llama, ex comandante británico de las tropas británicas en Afganistán, quien dijo, a diferencia de algunos congresistas republicanos en Estados Unidos que solo exigen la renuncia de Biden, que debería llevarse a Biden a una corte marcial. Es decir, estas personas están totalmente locos. Y hubo un comentario que me pareció bastante interesante, diciendo que el hecho de que Biden no consultara con los británicos sobre no prolongar el plazo más allá de finales de agosto, básicamente significa que la Gran Bretaña global son solo palabras vacías. Y creo que esto es cierto, debido a la relación especial entre Estados Unidos y Gran Bretaña, que fue la base de esta política de guerra. El mundo unipolar funciona sobre la base del Imperio Británico para hacer que el cerebro británico y el músculo estadounidense sometan al mundo. Esa base ha sido destrozada y este es el resultado muy, muy útil, especialmente porque todos pueden ver el resultado vergonzoso de tal política. Es importante señalar que lo que Blair dijo no era que no estuviera de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo la retirada.
no estaba de acuerdo con la idea de poner fin a la guerra sin fin. Por eso le llamó la política imbécil. Así que estaba atacando a Biden, también estaba atacando a Trump, estaba atacando a la gente de Estados Unidos que se opone a continuar esta guerra. Helga, creo que es importante que mencionaste a los vecinos. Vemos un esfuerzo en marcha por parte de Pakistán y la Organización de Cooperación de Shanghái y otros para proporcionar ayuda de la misma manera que tú has pedido. La oposición a eso es la gente que todavía piensa que hay una solución militar, incluidos los neoconservadores que quieren armar una resistencia, etc. Creo que es importante que ahora hayamos tenido 2 conferencias en las que hemos presentado una estrategia para ayudar al pueblo de Afganistán, estabilizar la situación, y me gustaría que simplemente contrastaras eso con estos idiotas que están diciendo que necesitamos continuar la guerra. Bolton y Billy Crystal, los neoconservadores, están de gira por Estados Unidos pidiendo armar a la oposición. Y hay cierta oposición en un valle del noroeste. Quieren continuar la guerra a toda costa. Y lo bueno es que el sufrimiento del pueblo de Afganistán podría llegar a su fin, siempre que ahora exista una política de desarrollo económico. Tuvimos una conferencia sobre este tema el 31 de julio, unos 10 días antes de que los talibanes tomaran el poder. Y fue bastante intuitiva, porque presentamos tanto el significado geopolítico histórico, es decir, que tiene el potencial de acabar con la geopolítica, y un programa sobre cómo integrar a Afganistán en los proyectos de desarrollo de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ahora, esa conferencia fue bastante importante porque definimos cuál es la solución unas 2 semanas antes de que ocurriera la explosión. Y eso fue reconocido por muchas publicaciones de todo el mundo que informaron sobre la conferencia. Y creo que se nos considera una voz muy importante para unir las fuerzas que necesitan trabajar juntas. Y eso es enfáticamente los vecinos. Pakistán, que está jugando un papel muy importante porque quieren extender el corredor económico China-Pakistán, el CPEC, hacia Kabul, en Asia Central. Ya ha habido un acuerdo para estos desarrollos, por lo que realmente pueden proceder. El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Mahmoud Qureshi, acaba de realizar una gira por Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán. También fue a Irán. También ha habido muchísimas llamadas telefónicas y reuniones que involucran a Rusia, China, y China dijo muy claramente que está lista para invertir en la iniciativa de la Franja y la Ruta en Afganistán. Está muy claro, el Consejo de Relaciones Exteriores, los británicos, todos los que odian esta política, dicen que los chinos no invertirán, que es demasiado inseguro, lo que significa que quieren crear tanto caos como sea posible para disuadir a China para que no continúe. Pero creo que la dinámica abrumadora, existe una nueva dinámica que involucra a Rusia, China y las repúblicas de Asia Central, Pakistán, Irán. Todavía es un poco difícil con India, pero mucha gente piensa que India se unirá porque se trata de la conectividad de toda la región. No importa si lo llaman la iniciativa de la Franja y la Ruta o conectividad, siempre que sea la misma idea que abra las áreas internas del continente eurasiático a través de proyectos de infraestructura que le den a estas áreas las mismas ventajas que áreas que se encuentran a orillas del mar o en ríos. Por eso, para las repúblicas de Asia Central, este es el camino a seguir y toda Asia va en esta dirección. Así que desde el principio mi punto y nuestro punto ha sido
que este es un momento en el que uno tiene que reflexionar que esta política es incorrecta, que se definió incorrectamente. Quiero decir, esto está claro, que pronto se cumplirán 20 años del 11 de septiembre. Esta guerra se definió erróneamente desde el principio. Bin Laden era una cosa, pero ¿qué tenía que ver Afganistán? Podrían haber investigado en cambio a Arabia Saudita, por ejemplo. La evidencia de que los sauditas jugaron un papel en eso es mucho, mucho mayor. De todos modos, la guerra se definió mal desde el principio y no debería haber durado 20 años. Hay muchísimos soldados que están sufriendo, tienen daños en su bienestar psicológico, trastorno de estrés postraumático, sus familias están destrozadas. Así que creo que ha llegado el momento de reflexionar. Y lo mejor que podría pasar es que los europeos y Estados Unidos cooperen. Michele Geraci, ex miembro del gobierno italiano, dijo que la ruta de la seda es mucho más atractiva que la ruta de los tanques. Y ese es un reconocimiento que comprenden muchas fuerzas en el mundo. No veo que suceda todavía porque los europeos todavía se están comportando de manera bastante idiota, en mi opinión. Lo mejor que puede pasar y lo único que dará una salida a esto es que la gente en Alemania, en otros países, los países europeos, en Estados Unidos, digan, bien, tenemos que hacer que esto funcione y tenemos que cooperar con Rusia y China y los vecinos para desarrollar Afganistán como una economía funcional y bien integrada. Y la infraestructura siempre tiene un impacto increíble en las personas que la construyen. Por lo tanto, si desean mejorar la situación con los talibanes, cooperen con ellos en la construcción económica del país. Y creo que eso es lo que va a pasar, al menos con respecto a los vecinos grandes y los vecinos pequeños. Creo que hay una dinámica completamente nueva y tuvimos una segunda conferencia en la que reflexionamos sobre eso con personas como Ray McGovern, que conoce mucho sobre la situación. También Pino Arlaki, ex representante de la ONU en la lucha contra las drogas, y en realidad aportó muchos elementos interesantes, como que tuvo un acuerdo con los talibanes en el 2000, antes del 11 de septiembre, básicamente donde los talibanes acordaron renunciar a la producción de opio completamente. Y en cambio, la producción de opio explotó después de la intervención de Estados Unidos y los británicos en particular en la provincia de Helmand. Y hay formas de resolver este problema y esto es por lo que estamos luchando. Y también está claro que no se puede transportar por aire a 30 millones de personas desde Afganistán fuera del país, por lo que hay que resolver los problemas allí. En este contexto, me pregunto si tienes alguna idea sobre la gira asiática que está realizando la vicepresidenta Harris, quien estuvo en Singapur, donde sermoneó a los chinos sobre el orden basado en reglas. ¿Qué piensas sobre eso? Es casi para reírse, porque después de que este supuesto orden basado en reglas simplemente se colapsara en ruinas, esta mujer tiene el descaro de ir y dar un sermón a los chinos sobre el llamado orden basado en reglas. Y deberían leer algunos de los comentarios absolutamente sarcásticos en la prensa china. Básicamente dicen, ¿qué es este orden basado en reglas? Entras a un país violando el derecho internacional de la ONU, causar estragos, crear montañas de cadáveres y millones de refugiados, luego salir a toda prisa sin ni siquiera coordinarse con los aliados, y a esto le llaman orden basado en reglas. Hay toneladas de artículos que dicen que Occidente, que todavía se aferra a esta idea de que existe un orden basado en reglas.
fuera de las Naciones Unidas, que es generalmente reconocido como el único organismo que representa el derecho internacional. Está simplemente desincronizado, fuera de la realidad. Es una mentalidad reaccionaria, totalmente incapaz de comprender la dinámica de la época. Y así lo ve la gente. Y creo que personas como Kamala Harris simplemente son ridículas y un hazme reír. Ahora, otra situación que está surgiendo es el esfuerzo por usar Crimea y Ucrania como un obstáculo entre las relaciones cambiantes, especialmente entre Estados Unidos y Rusia y Europa y Rusia. Hubo una conferencia en Kiev, la cumbre de la plataforma de Crimea, que obviamente tenía la intención de quitar las aguas. Los rusos reaccionaron muy fuerte a eso, ¿no es así? Sí, Zelensky, no sé qué le pasó, porque cuando hizo la campaña electoral sonaba bastante diferente y de alguna manera algo o alguien lo persuadió. Y ahora está a la vanguardia del intento para que Ucrania ingrese a la OTAN. Para tener tantas maniobras y ahora esta plataforma que se supone que formará una coalición internacional para deshacer el referéndum en Crimea, que lo reunificó con Rusia en 2014. Ahora, recuerden, Rusia nunca se anexó Crimea. Fue la población de Crimea la que reaccionó al golpe en Kiev, que involucró a muchos elementos nazis en la tradición de Stepan Bandera, y la población de Crimea dijo que no a eso. Y eso se ha distorsionado muchas veces. Por lo tanto, la idea de deshacer eso es solo una receta para el desastre. Pero creo que el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, dijo que la gente debería mirar lo que les pasó a los aliados en Afganistán y que deberían tener cuidado con Estados Unidos, que obviamente no es muy confiable y que podría pasarles a ellos lo que acaba de pasar en Afganistán. Así que creo que esto es parte de un intento. Quiero decir, la OTAN está desacreditada y la OTAN debería haberse disuelto cuando se disolvió el Pacto de Varsovia. Perdieron su razón de ser hace 30 años. Y eso también lo afirmó el presidente de la República Checa, Miloš Zeman, quien dijo que la República Checa debería dejar de gastar dinero en la OTAN y gastar el dinero en defensa nacional. Y creo que la OTAN ya no es una alianza defensiva, no se limita al Atlántico Norte, ahora tienen ambición global, quieren ir a la región Indo-Pacífico, la OTAN global, como lo llama Stoltenberg, y creo que la OTAN debería disolverse y debería ser reemplazada por una arquitectura de seguridad internacional que se ocupe de los intereses de seguridad de cada nación. Porque si algo hemos aprendido de los tratados y alianzas internacionales, si no se ocupan del interés de todos, son la semilla del desastre. Entonces yo diría que hay que disolver a la OTAN. Por ejemplo, la idea de una integración euroasiática, de la iniciativa de la Franja y la Ruta, la Unión Económica Euroasiática, la Unión Europea, y luego incluir a Estados Unidos y hacer una nueva arquitectura de seguridad internacional involucrando a todos. Esa es una solución razonable y al contrario, todo lo demás conducirá a un catástrofe. Otra situación absolutamente urgente que de alguna manera se ha perdido entre toda la cobertura de Afganistán es lo que está sucediendo en Haití en este momento. Hubo un terremoto, además de una tormenta tropical, un país donde muchas partes son inaccesibles a la ayuda. Esta es otra área en la que debería haber cooperación internacional para resolver no solo la crisis actual, sino la pobreza endémica, el peligro de la pandemia, etc. Bueno, Haití es un país pequeño y por lo tanto esta es una población que está desolada
Y cuando ocurrió el terremoto en 2010, realmente no se hizo nada. Ya hay 2.200 muertos con certeza, muchos más desaparecidos, muchos más viven en condiciones absolutamente horrendas. Y creo que esta es la mancha moral del carácter de Occidente. Si no podemos resolver un problema como ese, ya saben, gastar billones y billones en hacer más ricos a los ricos, con más paquetes de estímulo, más emisión cuantitativa, más locura. También los presupuestos militares. Pero cuando se trata de salvar a un país pequeño que claramente no tiene los medios para salvarse a sí mismo, fallamos. Así que le pediría a la gente que reconsideren eso, porque creo que al final, ¿qué sistema sobrevivirá? Será cuestión de qué sistema tiene la aptitud moral para sobrevivir. Y creo que el valor de la vida claramente en este momento no está protegido por Occidente. China acaba de volver a tener 0 infecciones por COVID al aislar los nuevos brotes de manera muy eficiente, muy rápida, y nos muestran una actitud ante la vida. Le pediría a la gente que reconsidere eso, porque hemos hablado de la creación de un sistema de salud moderno en cada país como respuesta a la pandemia, y esa sigue siendo la prioridad número 1 en mi agenda. Otra cosa que deberíamos considerar es que hay una conferencia virtual que tendrá lugar este viernes, el retiro anual de Jackson Hole de la Reserva Federal. Hace 2 años, por supuesto, aquí es donde el entonces gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, y Fink de BlackRock y todo su equipo de exfuncionarios del Banco Central pidieron un cambio de régimen financiero. ¿Todavía piensan en esto? ¿Continúan con la misma política? ¿Qué crees que va a salir de esto? ¿Y cuáles son las implicaciones dado lo que acabas de hablar? De que tenemos una situación en la que las personas más ricas todavía están tratando de hacerse del control de los gobiernos para su propio beneficio, en lugar de pensar en los intereses de la gente. Bueno, hay gran preocupación de que se manifiesta públicamente en todas partes sobre la hiperinflación. Las últimas cifras para Alemania son del 5%. Hay grandes artículos de que esto consumirá los ahorros de los jubilados y de las partes más pobres de la población. Y eso es cierto. Está consumiendo los ahorros y se está convirtiendo en un factor importante porque hace que las personas que ya tienen muy poco sean aún más pobres. Creo que si nos fijamos en lo que sucedió en 1923 con el Reichsbank imprimiendo dinero y la rapidez con la que estalló esta hiperinflación, creo que la posibilidad de que haya una discusión en Jackson Hole sobre el llamado tapering, es decir, empezar a aumentar las tasas de interés, pues hay una gran presión para ir en esa dirección, pero eso podría desencadenar un colapso total de inmediato porque encarecería mucho la deuda, la burbuja de la deuda. Así que estar entre la espada y la pared, razón por la cual mi difunto esposo dijo durante mucho tiempo que se necesita una reorganización completa del sistema bancario. Debemos implementar la separación bancaria de Glass-Steagall a nivel mundial, crear un banco nacional en cada país y luego tener un nuevo Bretton Woods que conecte estos bancos nacionales en un sistema de crédito, esencialmente como Franklin Delano Roosevelt lo había planeado con el sistema original de Bretton Woods. Y ese es el camino a seguir. Y no creo que en Jackson Hole tengan esto en la agenda porque representan a toda la facción monetarista, neoliberal, geopolítica, colonialista, imperialista acérrima, apoyada por lo que Ray McGovern llama el MISIMAT, lo cual me parece una noción muy útil, es decir, el complejo militar industrial del Congreso, de la inteligencia, prensa, intelectuales y comités de expertos, MITI-MAC. Y están tratando de manipular a la opinión pública.
pero creo que su capacidad para hacerlo es cada vez menor, porque entre las personas hay un reconocimiento fundamental de que el sistema neoliberal no se ocupa de ellos. Este fue claramente el caso de Afganistán. No se hizo durante los 20 años de la guerra. Seguro que no se hizo para evacuar a tiempo. No se hizo para las fuerzas de trabajo en Afganistán que ayudaba a las tropas extranjeras y ahora están en el caos. Pero también claramente sucedió el mismo descuido con la catástrofe de las inundaciones en Alemania, donde ahora, varias semanas después, todavía no hay coordinación. La población está realmente desesperada, están aumentando los suicidios y nuevamente la gente siente que no se preocupan por el bienestar general y el bien común. Y creo que esto es una señal de los tiempos y esto es lo que debe remediarse si es que se supone que este sistema no se desintegre en el desorden. Helga, lo que acabas de describir es lo que a menudo te has referido como el puntum saliens, un punto en el que todo parece haberse perdido, pero también la oportunidad de algo nuevo. ¿Qué consejo les puedes dar a nuestros espectadores sobre su estado mental personal? ¿Cómo deben ver esto para que no estén paralizados y puedan tomar acciones que marquen diferencia? Bueno, creo que en primer lugar hay que tener una idea de cómo debería ser el mundo. Y una vez que se tiene una idea clara de lo que se podría hacer, por ejemplo, superar la pobreza, no solo en África, Latinoamérica, Asia, pero también en Europa. Creo que hay 90 millones de personas que están al borde de la pobreza, que no les va bien. No he visto a la Unión Europea hacer ningún programa para superar la pobreza. Hay focos de condiciones similares al tercer mundo en Estados Unidos. Creo que la idea de acabar con esta ideología verde loca que empobrecerá a la gente en los países industrializados y despoblará masivamente a los países en desarrollo, eso debe abandonarse. Y tenemos que tener la idea de una perspectiva de desarrollo. La idea inmediata es que la iniciativa de la Franja y la Ruta, que no es más que lo que Lyndon LaRouche y nuestro movimiento han estado trabajando durante los últimos casi 50 años, tal vez 40 o 45 años. La idea de que debe haber un desarrollo global, y el informe que publicamos en el 2014, la nueva ruta de la seda se vuelve el puente terrestre mundial. Es un modelo de lo que se puede hacer y se podría hacer muy, muy fácilmente para superar la pobreza. Luego tenemos que deshacernos de toda la cultura degenerada que ha ocurrido en la mayor parte de Occidente y volver a las tradiciones clásicas de Dante. Próximamente será el 700 aniversario de la muerte de Dante, el 13 de septiembre. Era un pensador universal, no solo de Italia. Tenemos la hermosa tradición de la música clásica, la imagen del hombre asociada con Nicolás de Cusa, Leibniz, Lessing, Schiller, Humboldt. Quiero decir que hay tantas ideas con las que podríamos devolver la dignidad y una hermosa imagen del hombre a nuestra civilización. Los asiáticos están haciendo eso. Los asiáticos están pensando en construir un futuro. Creen que el siglo XXI será el siglo de Asia, pero también están regresando en parte a una historia de 5,000 años y reviviendo los mejores elementos de eso. Y eso les da poder. Y nosotros en Occidente no estamos haciendo eso. Aceptamos todo tipo de degeneraciones, perversiones, pornografía, violencia, juegos sin sentido de Hollywood. Meaningless games. Si piensan cuánta atención se les presta a los jóvenes,
Me refiero a que los jóvenes necesitan una misión. Y afortunadamente lo vemos ahora mismo en estas áreas de Alemania destruidas por las inundaciones, donde muchos jóvenes vienen y ayudan. Si existiera eso de manera más organizada en todo el mundo, lo que intentamos hacer con el Comité para la Coincidencia de los Opuestos, donde se les da a los jóvenes una misión para ayudar a remediar los problemas que tenemos, superar la hambruna, superar la pandemia, ayudar a la gente. Sería tan fácil este mundo, arreglar este mundo, si esta desafortunada codicia de los súper ricos, los tipos de Wall Street, los tipos de la City de Londres, si simplemente reemplazáramos eso. Y creo que es indecente que haya multimillonarios de 2 dígitos que quieren convertirse en multimillonarios de 3 dígitos. Creo que no debería permitirse. De todos modos, miren el trabajo de toda la vida de Lyndon LaRouche. Tuvimos un hermoso evento sobre eso el 14 de agosto. Fue patrocinado por la Fundación por el Legado de LaRouche. Y deberían verlo. Tuvimos oradores de todo el mundo discutiendo el trabajo de la vida de mi difunto esposo. Y allí encontrarán casi una respuesta a cada uno de los problemas que enfrentamos hoy. Así que hay motivos para ser optimistas, porque las soluciones existen siempre que tengamos el valor y las agallas para realizarlas. Bueno, Helga, gracias por acompañarnos hoy y gracias por seguir mostrando el valor y el optimismo que pides a otros que demuestren. Creo que representas un buen modelo para eso. Y nuevamente, que tengas un feliz cumpleaños y nos veremos de nuevo la semana que viene. Sí, gracias. Hasta la próxima semana.